fals pel nom del Senyor, el teu Déu, perquè jo, el Senyor, no tinc per innocent el qui jura en fals pel meu nom. Coneixes la Bíblia, Roy? Va plena de coses profètiques, com per exemple, llevat que el Senyor vetlli la ciutat, el vigilant la vigilarà, però serà debades. Bé, Roy, dubto molt que el Senyor vetlli aquesta ciutat, i tots sabem que el vigilant està dormint profundament. Per tant, recorda't de conservar-ne el repòs del dissabte. Tens 6 dies per a treballar i fer totes les feines que calguin, però el dia 7è és el dia del repòs, dedicat al Senyor, el teu Déu. La claridad se filtraba en la habitación y dibujaba extraños arabescos encima de la manta. Miré el reloj. Eran las 7 de la mañana y Thelma dormía profundamente. La lluvia aún se escuchaba afuera. Me levanté sin hacer ruido y cubrí suavemente una pierna blanca como el marfil que había escapado del cálido refugio de las sábanas. Con las piernas de Thelma se podía escribir una tesis sobre la belleza. Fui al baño, me duché y bebí una taza de café negro antes de abandonar el apartamento. Dejé una nota encima de la cafetera. No decía nada acerca de los gatos. La calle me recibió con una trompada de aire helado que me despertó por completo. Después de las horas pasadas junto a Thelma, era como pasar de la tienda de un beduino a la estepa siberiana. Cogí un autobús y me dirigí al precinto. La nieve cubría las escalinatas del sucio edificio y dentro un par de gentes de uniforme tomaban café con bollos. Carter, me llamó el detective Lennox desde detrás del mostrador. Te esperan en el primer piso. Parece que hay mar de fondo, añadió con un guiño. Debe de ser importante para que se haya levantado a esta hora, le dije, y subí las escaleras. Honra el pare i la mare, així tindràs llarga vida en el país que et dona el Senyor, el teu Déu. A poco de nacer Gabriel, comencé a pensar en lo que haría algún día, y cuando Gabriel cumplió 5 años, lo hice. Maurice tenía una pequeña pistola que solía estar guardada en un cajón alto de una cómoda, cerrado con llave. Abrí el cajón, descargué la pistola y enseñé a Gabriel un divertido juego. Yo me echaba en la cama de Lily y me hacía la dormida. La niña acercaba una silla a la cómoda, sacaba la pistola del cajón, se acercaba de puntillas a la cama, ponía el cañón contra mi cabeza y apretaba el gatillo. Cuando le salía bien, sin hacer ruido o muy poco, sujetando bien la pistola con sus manitas, yo la premiaba con dulces. Y le decía que nadie debía enterarse de nuestro juego, ni su madre, porque íbamos a darle una sorpresa. Y se la dimos. Sorprendimos enormemente a Lily una tarde en la que, después de tomar una aspirina para el dolor de cabeza, estaba durmiendo en la cama. Esa vez abrí el cajón, pero no descargué la pistola. Dije a la niña que podía ensayar el juego con su madre y fui a casa de unas amigas que vivían debajo de nosotros, para que nadie pudiera pensar que yo había tenido nada que ver con la muerte de mi querida hermana. Creí que Maurice estaría fuera toda la tarde. Mi propósito era subir corriendo con mis amigas cuando sonara el disparo y encontrar con ellas que la niña, jugando con la pistola, había matado a su madre.